¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que en todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estado... hasta el 23. La lectura un poquito larga, ¿ok? Pero vamos en esta noche, amados hermanos, inmediatamente a empezar. Pablo, amados hermanos, establece primero una serie de preguntas en respuesta, miren bien, a una acusación que se le hacía a Pablo. ¿Okay? A Pablo se le acusaba usar el Evangelio para beneficios personales. Increíble que a una persona como Pablo se le haya acusado de eso. Pero el prejuicio, el corazón de muchos de los creyentes corintios era tal, amados hermanos, que ellos tenían el don de sospecha. Ellos sospechaban de todo el mundo. Entonces, ellos pensaban que la razón por la cual Pablo estaba tan interesado en los creyentes de Corinto es porque él tenía un interés personal, un interés de lucrarse. Por eso, amados hermanos, Pablo comienza estableciendo algunas preguntas, ¿ok? Ahora, cuando miramos estas preguntas con las cuales Pablo inicia el capítulo 9, no podemos hacerlo, amados hermanos, hasta tanto no leamos el último versículo del capítulo 8, ¿ok? El versículo 13. ¿Por qué razón? Recuerde, amados hermanos, que Primera de Corintios es ¿qué tipo de libro? Una epístola. ¿Y qué es una epístola? Una carta
De manera que si no hay un versículo 13, estas preguntas que él hace en el versículo 1 del capítulo 9 no tuvieran ningún sentido. Ahora, ¿qué es lo que él termina de manifestar en el capítulo 8, versículo 13? Él dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, él comienza ahora a hacer estas preguntas. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, él dice, a pesar de ser apóstol, yo he demostrado que soy libre. A pesar de ser apóstol, yo he demostrado que soy libre. ¿Por qué razón? Porque no estoy adherido a las leyes del Antiguo Testamento. ¿Okay? No estoy adherido a las leyes del Antiguo Testamento, inclusive estoy disfrutando mi libertad plena en Cristo. ¿Okay? Después dice, de que estoy calificado para ser apóstol, no se puede ni tan siquiera cuestionar eso. ¿Okay? No se puede cuestionar. Y teniendo evidencia de la efectividad de mi apostolado, teniendo ciertos derechos, he renunciado a ellos por amor a las personas a las cuales sirvo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo como apóstol tengo ciertos derechos. ¿Ok? Tengo ciertos derechos, está diciendo él. Pero aunque él tiene la libertad y aunque él puede reclamar para sí en calidad de apóstol algunos derechos, él afirma y anuncia que él está por amor a las personas a quien él ministra, renunciando a esos derechos. ¿Ok? ¿Cuáles eran los derechos que tenía Pablo? ¿Cuáles eran los derechos? Tenía derecho de comer y beber. ¿Ok? En otras palabras, Pablo podía comer carne conociendo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que él tenía un conocimiento más allá de lo que significaba esta carne sacrificada a los ídolos, porque él sabía, primero que nada, que los ídolos eran ¿qué? Nada. Los ídolos eran nada, que no tenía ninguna repercusión el que él comiera esto, porque él sabía, amados hermanos, que aunque ellos sacrificaban carne a los ídolos, él sabía que los ídolos no eran nada. De manera que el conocimiento que Pablo tenía le daba la libertad de comer de la comida sacrificada a los ídolos sin que la conciencia de él le molestase. Pero ¿por qué razón, dijimos la semana pasada, él se abstenía? ¿Por qué razón? A ver, para no hacer caer a los... Para no poner tropiezo a aquellos que sí pensaban que era un problema comer carne sacrificada a los ídolos. De manera que él decía, aunque yo tengo el derecho de comer y beber, yo he renunciado a ese derecho. ¿Okay? Ahora, otro derecho que él tenía, miren esto, él afirma que él tenía el derecho de tomar una esposa cristiana durante el ministerio. ¿Okay? En 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. En otras palabras, él decía, los hermanos de Cristo que son apóstoles tuvieron sus esposas, Pedrito tuvo sus esposas, yo también tengo el derecho de tener esposa. Ahora, ¿por qué usted cree que Pablo renunció al derecho de tener esposa? Vamos a ver. ¿Ah? Bienaventurado Pablo, ¿verdad? Nosotros no somos Paul, ¿verdad? Sí, nosotros no somos Pablo, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué razón él renunció al derecho? O sea, hay una razón un poquitito más contundente que solo el asunto de tener continencia, ¿no? A lo mejor su ministerio, la forma de que él ministraba era de mucho viajar, mucho sufrimiento, estaba en la cárcel por mucho tiempo y tener una esposa a lo mejor le iba a hacer un tropiezo en hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pablo, considerando lo intenso del tipo de ministerio que él tenía, ¿okay? Él evaluando su ministerio, lo que hacía, la responsabilidad que tenía, el tiempo que necesitaba, dijo, ¿sabes qué? Es mejor que yo esté solo. Así que Dios bendiga a Pablo,
¿Verdad que sí? Él renunció al derecho de no casarse como los demás discípulos. Pero lo está exponiendo, amados hermanos, a la iglesia de Corinto. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque él quería que ellos estuvieran conscientes que si él no tenía matrimonio, no era porque había una prohibición, sino porque él lo había decidido, abstenerse de casarse. Otra de las cosas que él menciona aquí como un derecho es, él merecía, decía él, el sostén económico de parte de las iglesias como los demás apóstoles. ¿Okay? Entienda esto, amados hermanos, el que un ministro procure sostenerse con el ministerio es bíblico. No queremos, ¿verdad? Es bíblico que un ministro quiera, ¿verdad que sí?, depender del ministerio para su sostén en todas las responsabilidades que tiene. Esto es sumamente importante. Esto es un derecho que tiene el ministro. Dice la Biblia que el que trabaja para el altar, que viva del altar. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Tiene sentido. Y él lo hace de esta forma, del versículo 6 al versículo 9. Él trae, ¿verdad?, un punto bastante elaborado, pero en esencia él dice: o yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. En otras palabras, Pablo trabajaba. ¿Cuál era la profesión de Pablo? Él hacía carpas, ¿verdad que sí? Él cosía carpas. Eso era su profesión junto con Bernabé. Pero él está diciendo: yo tengo el derecho de no trabajar y de que el ministerio me sostenga. ¿Ok? Ahora, si vemos un ministerio legítimo que merece que se le sostuviera, era el de Pablo. Era el de Pablo. ¿Por qué razón, amado hermano? Nadie como Pablo en el Nuevo Testamento fue tan intenso en su ministerio como lo fue él. ¿Okay? Tras viajes misioneros donde recorrió sobre toda Asia, y en el proceso, amados hermanos, de recorrer toda Asia, en los lugares donde él visitaba, Macedonia, Tesalónica, Efeso, Corinto, él dejaba una iglesia establecida. ¿Ok? Entonces, él era justo. Si él hubiese reclamado que se le pagase, era justo que lo hubiera hecho. ¿Ok? Pero con todo y con eso, la iglesia, muchos, no la iglesia en general, pero algunos en la iglesia de Corinto lo estaban acusando. ¿Ok? Pero él establece eso, y es bien importante que lo tengamos presente. ¿Por qué razón? Y solo le digo esto: hay una diferencia entre sostenerse con el ministerio y lucrarse con el ministerio. Hay una grande diferencia, ¿ok, amado hermano? Así que Pablo aquí no está hablando de lucrarse con el ministerio, sino sostenerse con el ministerio. O sea, una medida justa. Pero aún a eso Pablo renunció. A eso Pablo renunció. Ahora, ¿cuáles son, amados hermanos, las razones por las cuales Pablo ha tomado esta medida? Mira lo que dice el versículo 12. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En otras palabras, amados hermanos, Pablo está diciendo que algunos entre la iglesia de Corinto, que injustamente eran capaces de acusarlo y de tener interés financiero, él decía: yo he renunciado a este derecho. ¿Por qué yo he renunciado a este derecho? Para que el evangelio no fuese obstaculizado. Ahora, ¿habían ministerios que ayudaban a Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Había ministerios que ayudaban a Pablo? Claro que había ministerios que ayudaban a Pablo. ¿Ok? Había una iglesia en Macedonia que ni tan siquiera se menciona mucho en el Nuevo Testamento. La iglesia de Macedonia, que estuviera donde estuviera Pablo, le ayudaban. Le ayudaban. ¿Ok? Le ayudaban. Vamos a buscar, por favor, a Hechos capítulo 18, versículo 5.
¿Ok? Hechos capítulo 18, versículo 5. Nuestro hermano Carlos Pérez, por favor, búsquelo. Hechos 18, 5. ¿5? 18:5, amado hermano. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Okay? De Macedonia Pablo recibía ayuda. Segunda de Corintios 11:9. Por favor, léamelo. Georgie, do you have a Spanish Bible? Segunda de Corintios 11:9. Léelo, papi, por favor, amado hermano. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron a Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Ok? Así que ahí vemos que los hermanos de Macedonia, cuando Pablo tenía necesidad, ellos le ayudaban. ¿Ok? Ahora, Pablo, escúchame, dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio. Cuando él dice esas palabras, ¿por qué él dice para no poner un obstáculo al evangelio? Que él rehúsa ser pagado para no poner un obstáculo al evangelio. ¿Por qué él lo decía aquí en Corinto? A ver, ¿por qué él lo decía? Tal vez porque si no era por la ayuda de ellos, Pablo no iba a seguir el ministerio. ¿Ok? Los comentarios. ¿Ok? Porque él decía, estando en Corinto, donde se le acusaba de usar el ministerio para lucrarse, él dice, no lo hago, no lo recibo, renuncio al derecho por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, mire, escúcheme bien, amado hermano, en esta ocasión, si él estaba siendo acusado erróneamente de tomar dinero para lucrarse, si él aceptaba de la iglesia de Corinto una entrada, él estaba entonces alimentando el prejuicio de aquellos que lo acusaban. Y si él alimentaba el prejuicio de aquellos que le acusaban, ¿cuál era la consecuencia? Si él alimentaba el prejuicio de aquellos que lo acusaban, ¿cuál podía ser la consecuencia? Iban a usarlo como excusa para rechazar el evangelio. Exacto. Lo iban a usar de excusa para no aceptar el evangelio. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, amados hermanos? Y esto es bien importante, por favor. ¿Por qué razón yo hago un poquito de énfasis? Porque a nosotros, a ustedes, Dios los va a llamar al ministerio. Ya sea de ministro, de pastor, de maestro, de lo que sea. Ustedes van a ser un día llamados al ministerio. ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando uno abraza y acepta el ministerio, amados hermanos, va a estar propenso siempre a la calumnia. ¿Cierto? En todo momento. A veces el ministro, el siervo de Dios puede hacer todo lo que está a su alcance para cuidarse, ¿verdad que sí? Para no causar y con todo y con eso recibir una calumnia. ¿Por qué razón? Porque es característico de que de una persona que ha decidido seguir ¿qué? El camino de Cristo. ¿No fue lo que dijo Cristo? Bienaventurados eres los que por mi causa son calumniados. ¿Qué es calumnia? ¿Una verdad? Es una mentira, pero es parte del proceso. Por eso, amado hermano, todo aquel que está en ministerio tiene que cuidarse más que muchas personas. Porque cualquier cosita muchas veces es motivo de ser acusado, y en el proceso el que sufre es el evangelio. De manera que Pablo dice, yo no voy a permitir, yo prefiero pasar vicisitudes, pero no voy a permitir que el evangelio sea obstaculizado en la mente y el corazón de las personas aun que me acusan. El que quiera ministerio, amado hermano, considere esto. ¿Ok? Porque mucha gente dice en el ministerio, pues yo no soy alfombra roja para que me pisoteen. Bueno, Cristo lo fue. Think about it. Piénsalo. No, a mí no se me puede abusar. Bueno, a Cristo lo abusaron. Es parte del ministerio. Y eso es inevitable muchas veces.
Pero lo importante es que el nombre de Cristo, el Evangelio prospere y no, amados hermanos, que muchas veces nosotros tratemos por reclamar un derecho, obstaculizar el progreso efectivo del Evangelio. Dice la amén, amado hermano. Esto es una realidad, ¿verdad? Del ministerio que es dura. ¿Okay? Ahora, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, yo no estoy diciendo esto para que ustedes tengan pena conmigo y me den una ofrenda. Él dice, yo no estoy diciendo esto por esto, porque dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Okay? Que nadie desvanezca esta mi gloria. Y esto sin una buena interpretación sonaría arrogante. Porque ¿qué gloria tenía Pablo? ¿Qué gloria tenía Pablo? Ninguna. Por eso es importante la interpretación de la palabra gloria. La palabra gloria usada aquí en este versículo 15 significa cauchema. Esto parece un nombre inca, ¿verdad? Cauchema, que en el griego, que significa el gozoso sentimiento del valor moral de las propias acciones. El gozoso sentimiento del valor moral de las propias acciones. En otras palabras, amado hermano, vamos a suponer que yo encuentro al hermano Arquímedes en medio de la carretera de la Sam Houston sin una llanta, con una llanta reventada y sin respuesta. Y yo, no se preocupe hermano Arquímedes, yo voy a arrancar, yo me sobra tengo una llanta ahí en mi garaje, vengo rápido, voy, busco la llanta, le cambio la llanta al hermano Arquímedes y él vive happily ever after con la llanta del hermano Río. Pero el hermano Río, cuando termina de hacer ese favor, ¿cuál va a ser el sentimiento que yo tengo después que yo haga el favor? No le dio nada. De gozo, de alegría, hice algo bueno, ¿verdad que sí? Hice algo bueno. Es legítimo que un siervo de Dios cuando hace algo bueno se sienta bien. Claro que sí. Lo que está diciendo es, yo prefiero morir antes de que yo pierda el gozo de lo que yo estoy haciendo por el Señor. ¿Verdad que sí? Y esto es importante, amados hermanos, porque ¿qué nos enseña el apóstol Pablo con esta actitud? Que para él era un gozo, amén, pasar las vicisitudes que fueran con tal de que el Evangelio de Cristo, a través de él que era el vaso, fuese proclamado y efectivamente ejemplificado entre las personas aquí en ese día. ¿No es eso un gozo, amado hermano? Yo no sé si usted se goza cuando usted sirva al Señor, pero yo me gozo cuando yo le sirvo. ¿Okay? Yo me gozo cuando yo canto, porque es un gozo, un privilegio. Y él dice, es el sentimiento de valor moral. O sea, hice algo bueno. Por favor, cuando usted hace algo bueno y usted dice, nada, eso no es nada. No, eso es hipocresía. Usted sabe que hizo algo bueno. No fue nada. Si fue algo, hiciste algo bueno. Pero lo hiciste para la gloria de ¿quién? ¿De tu propio nombre? No, para la gloria ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, miren esto, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué palabra clave hay en ese versículo? Galardón. ¿Ah? Galardón. Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué significa la palabra gratuitamente? De gratis, de cachete, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Yo sirvo al Señor y predico el Evangelio de cachete, no para lucrarme, sino porque yo entiendo que no hay un precio por la gracia y yo voy a transmitir ese mensaje por gracia, sin que se me recompense. Esto es tan importante. ¿Sabes por qué, amados hermanos? Porque del Evangelio se ha hecho un grande mercado para lucrar al hombre. Con el Evangelio se ha hecho un grande mercado para gratificar al hombre, y esto da pena. Él dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En otras palabras, yo prefiero trabajar de la forma que yo trabajo sin que se me recompense, con el propósito de que el mensaje gratis del Evangelio sea llevado gratis. Esto es triste lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué razón, amados hermanos? Si hoy se invita a un cantante popular, hay que darle $1,000 por 3 cantos. Yeah. Y dice, y esto es lo más triste, dice que tiene ministerio. Alabado. Eso es lo peor. No, ese es mi ministerio, eso no es tu ministerio, esto no es tu compañía. ¿Cómo tú vas a estar predicando el mensaje con la cual Cristo gratuitamente salvó al pecador por su sangre y tú le vas a poner un precio para tú participar de ese mensaje? Alabado Dios mío. Por eso, entiéndame esto, el que vive del altar no le está poniendo precio, solo se está sosteniendo. Pero los que se lucran no están, amados hermanos, predicando el mensaje que deben. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo a la gente, Dios te va a bendecir si tú das esta ofrenda. ¿Y qué hace eso, amados hermanos? Malversa y daña la imagen que Cristo quería que nosotros supiéramos. Cuando alguien te predica y te dice, da $100 que Dios va a bendecir tu casa, esa no era la intención de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Esa no era la intención de Cristo. La intención de Cristo es que por fe y por gracia tú recibieras las bendiciones del Evangelio. Que ahora hay cantantes que te cantan 4 cantos y no saben ninguno otro por 10 años y te cobran $1,000. ¿Verdad que sí? Porque eso no es el Evangelio. Este versículo lo deberían de leer mucha gente. Este versículo lo deberían de leer mucha gente. Amén. Que le ponen un precio al Evangelio. ¿Ok? Ahora, el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, ahora Pablo cambia un poquito. Primero dijo, yo renuncio a mis derechos. Yo renuncio a mis derechos. Pero ahora voy a describir la naturaleza del ministerio y la actitud con la cual yo lo hago. ¿Ok? Mira lo que dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como qué? Para ganar. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, oh my gosh, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esto es un juego, esto se llama un juego de palabras. Esto se llama en hermenéutica un juego de palabras, porque Pablo está haciendo ahora una distinción de aquellos a quienes él ministra que están aferrados a la ley y aquellos a quienes él ministra que no conocen la ley. ¿Ok? Que no conocen la ley. Mas me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Vamos a ver esto un momentito, amado hermano, porque esto es importante. Cuando Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Cuando él dice, siendo libre de todos, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, siendo libre de todos? Él era libre de dependencia económica. ¿Ok? Entonces, el él ser libre de depender económicamente de la iglesia, él tenía mayor libertad. ¿Por qué razón una persona que no busca lucrarse del Evangelio tiene mayor libertad? Vamos a ver. ¿Por qué razón una persona que es libre de todos, porque nadie le paga, tiene su ministerio es más efectivo? ¿Por qué razón? Porque no tiene con qué le acuse. Una,
¿ok? Le quita, ¿cómo se llama? Hay una expresión por ahí que dice que le corta las patitas al que lo quiera acusar, ¿verdad que sí? De no poder proceder, no hay de qué acusarle. Otro punto, a ver. Que sabe que la paga viene del Señor y él le está sirviendo a Dios. ¿Ok? Él le sirve a Dios, que Dios lo recompensa, ¿ok? Pero ¿qué beneficios hay cuando él dice yo soy libre, no dependo del ministerio? Chris. Que no siente la presión de cambiar el mensaje porque la gente no lo van a dejar de sostener. Eso es un punto. Él dice, cuando yo predico, cuando yo enseño, no necesito considerar quién me da o quién no me da, porque yo libremente expreso el mensaje sin sentir la presión o la coerción de aquellos que sienten que porque me dieron tienen que oír un mensaje favorable. ¿Sí me explico, amado hermano? O sea que hay gente que le predica, son políticos, son buenos políticos. ¿Por qué razón? Porque predican lo que la gente que le bendice y dona a su ministerio quiere escuchar. ¿Verdad que sí? Tienen esa presión. Predican y hablan de una forma que él sabe a la gente que le ayuda en el ministerio le gusta escuchar. Pero cuando una persona, escúcheme, no tiene vínculos ni presión con aquellos que pudieran ayudarle, entonces él no tiene presión, y cuando él está preparando su mensaje y está preparando su ministerio, no está pensando, Señor, le gustará al pueblo, no, él está pensando, Señor, te gustará a ti lo que yo voy a decir. ¿Verdad que sí? Será bueno, le agradará a Dios lo que yo voy a predicar. No está pensando, le agradará al hermano Everett que me trae ofrendas. No, él no está pensando eso. Él es libre de eso. Él es libre de eso. ¿Por qué razón? Porque él no siente ninguna coerción de parte de nadie de llevar su mensaje a lo que los oídos quieren escuchar. ¿Okay? ¿Cuál es el problema precisamente de aquellos que se lucran del evangelio, que para estimular el dar tienen que hacer qué? Dar mucho mensaje que cause agrado a los oídos? ¿Verdad que sí, amado hermano? Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Siendo libre de todos, era libre de dependencia económica por el ministerio que realizaba en Corinto. Quedaba libre de cualquier imposición que pudiera obstaculizar su predicación. Ahora, vamos a ver esto. Me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. ¿Ok? Mira esto, mira qué interesante. Él dice, soy libre de todos. Soy libre de todo. Pero entendiendo lo que el ministerio significa verdaderamente, aunque yo soy libre de todos, yo soy siervo de todos. Yo soy siervo de todos. Y esto es sumamente importante, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque mucha gente contempla el ministerio no necesariamente porque la gente le dé, sino porque quiere tener un nombre en medio de la sociedad o el grupo a quien ministra. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede muchas veces, el ministro, el que no entiende lo que es ministerio, muchas veces estos ministros buscan ahora ser servidos por las personas a quien les sirven. ¿Cierto? Quieren buscar ser servidos. No, el siervo de Dios hay que ponerle una alfombra roja, y hay que traerle jugo en el altar, y hay que tener una silla especial, y hay que tenerle un estacionamiento especial. Y no, él no puede cortar su propio zacate, hay que cortarle el zacate. No puede pintar su propia casa, hay que pintarle la casa. ¿Verdad? Porque muchos aprovechan de la posición ministerial que tiene para esperar que el pueblo les sirva por su supuestamente posición privilegiada. Ahora, sí es una posición privilegiada, pero es privilegiada en el sentido de que el verdadero ministro que conoce lo que significa ministro tiene el privilegio de ¿qué? De servirle a todo el mundo. De servirle a todo el mundo. ¿Quién fue el mejor ejemplo? Jesús. ¿Cuándo específicamente? Tenía bajo el fuego aquí. Ok,
¿En qué momento específico Cristo fue un buen ejemplo de eso? A ver, la hermana Reina tiene billetes, por un Starbucks que le va a comprar la hermana Reina. Cuando él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ajá, pero hay un evento bíblico de Cristo donde Él demuestra que el verdadero ministro no vino para servir, sino para servir a todo el mundo. ¿Cuándo lavó los pies? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Ok? Ellos habían comido de la Santa Cena, cantaron varios cantos bien bonitos, ¿verdad que sí? Y en el momento en el cual ya habían comido la cena, dice la Biblia que Cristo ahora se ciñe una toalla en la cintura y agarra un lebrillo, ¿verdad que sí? Un bowl. Entonces, ¿qué hace Cristo, amado hermano? Se comienza a lavar los pies a los 12 discípulos. Pero para lavarle los pies a los 12 discípulos, ¿dónde se tenía que ubicar la persona que lavaba los pies? ¿Ah? A los pies. ¿Y dónde estaban los pies del que se sentaba en la mesa? En la parte de atrás. De manera que ahí estaba, por ejemplo, el hermano Rafa con su hombro en el frente, pero sus pies estaban en la parte de atrás. Y Cristo se amarra una toalla y se arrodilla en la parte de atrás. Y mientras Pedro estaba terminando de mojar el pancito en el café con leche, ¿verdad que sí? Mientras Pedro terminaba de mojar su pancito, Cristo se sienta atrás. Y mientras Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Judas que lo entregó, Pedro que lo iba a negar, comían su comida, él le lavaba los pies. Ahora, ¿quién es este que le lavaba los pies? El Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses, creador de todas las cosas, autor y consumador de nuestra fe, que fue capaz de arrodillarse frente al que lo iba a entregar esa noche, que ya lo tenía vendido, y le lava los pies. Entonces, ¿qué le hace pensar a los ministros de hoy que él es el que tiene que sentarse en la silla grande para que alguien le lleve jugo? Si Cristo hizo lo que él hizo, ¿verdad que sí? ¿Qué le hace pensar a los ministros de hoy que necesita escolta a los cuatro lados como si fuera un oficial del gobierno que están cuidando? ¿Verdad que sí? Está bien errado la palabra ministerio hoy, porque ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene la palabra ministro? ¿Ah? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde se deriva la palabra ministro? De ministrar, de administrar, de dar, ¿verdad que sí? De dar. O sea que un ministro significa siervo, pero dígale eso a los apóstoles de hoy, que el ministro significa siervo. ¿Siervo de quién? De todo. Tú eres, o sea que pasa un ministro de Dios y la responsabilidad de él en realidad es lavarle los pies a todo el mundo, como lo hizo Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Cristo con nosotros? Por eso Pedro no pudo concebir que Cristo le lavara los pies a él, porque Pedro siempre estaba pensando en su posición elevada. Esa era la discusión continua de los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era la preocupación de ellos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, cuando Cristo se arrodilla a lavarle los pies a Jesús, él dijo: no way in the world, tú vas a hacer esto. ¿Ok? Ahora, el que lo dijo, luego que aprendió, murió crucificado con la cabeza para abajo, diciendo: yo no soy digno de morir como mi maestro. O sea que Pedro aprendió la lección. De manera, amados hermanos, que cuando Pablo dice: yo me hago siervo de todos, él está entendiendo, amados hermanos, lo que es verdaderamente la palabra ministerio. ¿Dicen amén? Amén. Él estaba entendiendo lo que era ministerio. De manera que él dice: siendo libres de todos, yo soy servidor de todos, para ganar mayor número. El verdadero ministro no es aquel que espera que le sirvan, sino el que ve el ministerio como una oportunidad para servir
a todos. Bien lo dijo Cristo en Mateo 20:28 cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire la gran realidad de los apóstoles del tiempo de Cristo. ¿Ok? Pablo murió decapitado. Tomás murió decapitado. ¿Dónde? Según la historia, porque la Biblia no lo registra, pero según la historia, Tomás murió ¿dónde? ¿Alguien sabe? En la India, decapitado. Juan fue puesto en una olla de aceite hirviendo y luego, amados hermanos, fue puesto en la isla de Patmos, aunque murió de vejez natural. Los demás apóstoles o fueron decapitados, o fueron muertos, o fueron crucificados por el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que el servicio de Cristo lo llevó a su muerte. Y si ellos eran servidores de Cristo, ellos iban a servir a Cristo ¿hasta dónde? Hasta el final. Ahora, ¿cómo ellos servían a Cristo? ¿Sirviéndole a quién? A aquellos a quienes ellos ministraban. Dice amén, amado hermano. Eso es importante. Paréntesis, me encantó el testimonio del hermano Emiliano. Me encantó ese testimonio porque nos habla de cómo algo como lo que él hizo causó que una alma sea, primero, recibió la mayor bendición, la salvación del alma, y segundo, tiene trabajo. Donde en la compañía donde trabaja el hermano Emiliano es una bendición, un testimonio bonito, ¿verdad que sí? Pero ese es el beneficio y la bendición de ¿qué? De dar. ¿Qué dice la Biblia? Es más bienaventurado que dar que recibir. Dar que recibir. Ahora, ¿cómo la libertad de Pablo le ayudaba a ganar mayor número de personas? ¿Ok? Él le ayudó a los judíos, él le ayudó a los que estaban sin ley, ¿ok? A los que están sin ley. Y él le ayudó también a los débiles. Escúcheme bien esto, ¿ok? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Ahora, vamos a ver un punto aquí importante. Cuando Pablo conoció a Jesucristo, él fue libertado de la ley, ¿verdad que sí? Él fue libertado de la ley, pero cuando ministraba a los judíos, mírenme bien, amado hermano, si él no respetaba las leyes judías, iba a ser un estorbo en el lugar de una influencia positiva para los judíos. Si él no respetaba y se sometía a los judíos, no lo iban a escuchar. Entonces, ¿qué significa esto? Si usted se quiere ganar a alguien para el Señor, usted tiene que respetar lo que ellos creen. ¿Okay? Tiene que respetar lo que ellos creen. ¿Por qué razón? Porque si usted inmediatamente repela, ¿verdad que sí? Repela. ¿Ok? O menosprecia o rechaza lo que ellos creen, lo perdiste. No te van a oír a ti. ¿Está claro, amado hermano? Entonces, Pablo dice, cuando yo estoy con los judíos, entonces yo tengo que jugar el juego de ellos, con el propósito de que ellos me puedan prestar atención a mí. El que me quiera apedrear, espera que por lo menos se acabe el estudio, por lo que yo voy a decir, ¿verdad? Déjeme terminar. Pero yo estaba dando una clase de sectas falsas y necesitaba información de los musulmanes. Entonces voy a una mezquita, me dijeron, bueno, para usted entrar aquí tiene que quitarse los zapatos. ¿Qué le voy a decir? No, yo soy evangélico y mi amor es Jesucristo, no me puedo quitar los zapatos. No. Entonces, si eso es así, no entro. Entonces, como yo tengo un conocimiento más elevado de la superstición o misticismo o ceremonias de ellos, yo me quito los zapatos, porque a mí quitarme los zapatos ni me añade, ni me condena, ni me manda para el infierno. Amén, amén. ¿Okay? Como también tengo un muchacho que era Jamal, compañero de trabajo mío, que yo le pedí 2 Coranes, 2, no 1, 2 Coranes.
porque los necesitaba para leer información y dar la clase de sectas falsas. Y él me dijo, te voy a traer uno. Él me trajo el Corán. Él me dijo, pero antes de yo dártelo, tú me haces el favor y lo besas. Yes. ¿Qué me iba a hacer a mi salvación el que yo besara un libro de papel? Nada. Lo que sí él aprendió es a respetarme y a escucharme a mí. ¿Por qué razón? Porque yo fui respetuoso con lo que él hizo. Me añade a mí o me quita el que yo haya besado un Corán, se me queman los labios, se me queman las bembas. No, amado hermano, eso no me quitó ni me añadió. Yo no adoré al Dios, a Mahoma, pero sí me gané el respeto del que fue clave para que él oyera mi predicación. Fue clave para que él oyera mi predicación. De manera que esto era precisamente lo que Pablo estaba tratando de decir aquí. Cuando yo estoy con los judíos, me hago como judío, aunque yo estoy sin ley. Yo no creo, ¿verdad que sí? Que la salvación es por ley, con tal de que yo me gane ¿a quién? A los judíos. ¿Okay? Esto es importante. ¿Okay? De manera que Pablo, por amor a los judíos, muestra respeto y se acomoda a la ley judía, aunque él sabía que la salvación no venía por ese medio. ¿Okay? Me gusta Pablo, porque también fue medio inteligente, ¿no? Él dijo, yo los respeto a ustedes. Timoteo, circuncídate. Está duro eso, ¿no? Pero él llevó a Timoteo, a una congregación judía. Lo iba a instalar allí, ¿verdad que sí? Entonces, con el propósito de que cuando Timoteo fuera, los judíos de esa iglesia no se escandalizaran. Digo, pues no problema, nos circuncidamos. ¿A quién hay que circuncidar? Loco, nos circuncidamos, ¿verdad? Pablo ahí Pablo estuvo duro. Pero vamos a Hechos 16:13. Así cualquiera, ¿verdad? Hechos 16:13. Perdón. Gracias. Gracias. Hechos 16:13. Léalo, hermano Antonet, por favor. Hechos 16:13. 16:13. Por favor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. No lo apunté mal, hombre. Hechos 16:13, lo apunté mal. 16:3. A ver, hermana, léame el 3. Quiso Pablo que este fuese... No, léame el 2. 2 y 3. Ok. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, nótese en esto. El papá de Timoteo era griego, su madre era judía. Pero para que Timoteo pudiera tener una influencia efectiva en el grupo donde lo estaba trayendo Pablo y que Pablo fuese recibido, era importante entonces Pablo mostrarles a ellos que él respetaba la ceremonia de ellos. Es importante, ¿verdad que sí, hermano? O sea que cuando usted esté hablando del evangelio a alguien, ¿ok? Cuando usted esté hablando del evangelio a alguien y esta persona es de otra religión de la cual usted no cree, no participa,